Ok, buenas noches a todos los que nos están viendo. Hoy vamos a explicar la tarea, y el tema de mínimos cuadrados de la materia de probabilidad y estadística. Empezamos con este tema de mínimos cuadrados, donde se nos piden los datos experimentales y se nos pone un pequeño experimento o algún ejemplo, donde es un termómetro un termómetro con un voltaje, donde se mide la temperatura de este termómetro, que va a pasar y se va a convertir en un voltaje. Y pues la temperatura 1 va a ser 25, la temperatura 2 va a ser 35, la temperatura 3 45 y la temperatura 4 va a ser 50. Y en el voltaje va a ser 9, 8, bueno, en el voltaje 2 es 8, en el voltaje 3 4.2 voltajes y en el voltaje 4 1.2 de volts, ¿no? Y empezamos antes de ese dato, pues antes de este ejemplo, pues empezamos con las variables. Es muy común que en los mínimos cuadrados haya expresiones como las ecuaciones que siempre hemos visto, ¿no? Que las variables ya sabemos que son x1, x2, x3 hasta infinito, ¿no? Y no importa el orden, no importa la manera. Por ejemplo, x1 igual a x1 por el producto de x2 a x3. Eso igual nos va a dar una ecuación de segundo, tercer orden, primer orden, en fin, ¿no? Y pues empezamos con esta tabla que se le llama el diagrama de dispersión, donde estamos viendo justamente este tema aplicado de estos datos experimentales que hemos obtenido. Pero antes de eso, pues al graficar sabemos que va a haber una recta, que ahí está claramente, ¿no? La fórmula de y igual a la tangente de alfa de x más b, aunque algunas personas lo conocen como y igual de m de x más b, pero pues la manera correcta es escribirlo y igual a la tangente de alfa de x más b, que pues como se darán cuenta arriba en el modelo matemático se escribe con el AB, con V, que es el voltaje, igual a la tangente de alfa más la t o periodo más b, donde cada una de estas variables significa algo. La v es y, la tangente pues es nuestra incógnita, el periodo es nuestra x y también b es nuestra incógnita. Pues ya bien, teniendo esta pequeña gráfica, empezamos a hacer el experimento con los siguientes datos. El voltaje es igual a 2.3 de periodo más 15, y eso va a ser igual a V igual por B del T igual a menos 2.3 más 15, y eso va a ser igual al voltaje de temperatura 1 igual a 25 igual a menos 2.3 por 25 más 15, que eso va a ser igual al voltaje de T1 de la temperatura 1 igual a 25 igual a menos 42.5 obtenido por esta operación. Y esta es mi predicción de mi modelo matemático. Y así sucesivamente si agarramos algún otro valor de nuestra temperatura 2. En sí, pues en este tema o en sí la materia se trata de tener la mínima cantidad de errores al resultado y tener lo más cercano o más cercano al resultado fijo. Y bueno, este sería el primer tema de la clase del lunes, y ahorita empezamos con el siguiente video. Y bueno, volvemos al siguiente tema, que es el método que la misma clase anterior. Empezamos con el mismo ejemplo del termómetro con el voltaje, pero aquí vamos a hablar sobre la exponencial, y justo son los mismos datos de la pasada. Como se darán cuenta, aquí graficamos y aquí ya tenemos nuestra tangente de alfa, tenemos nuestro voltaje 1, voltaje 2, voltaje en I, voltaje en N, la temperatura en 1, temperatura 2, la temperatura
en I, la temperatura en N. Y del punto de B1 eso va a ser igual a la exponencial de de la exponencial de exponencial 1 igual al voltaje 1 menos el voltaje de la temperatura 1. Bien, volvemos a obtener la misma fórmula, el mismo modelo matemático. Y acá en el exponencial 2 igual a B2 y menos V de T2 va a ser menor a 2. Y aquí hay un nuevo concepto que se le llama la tendencia, que eso lo hemos visto desde pues la secundaria, de moda, media moda, ¿no? Toda esa idea, ¿no? En I, en T, I es E1, perdón, E, I igual a BI menos B de temperatura de I. Y en la exponencial a la N es igual al voltaje a la N menos B de Tn, que eso va a ser mayor a 0, ¿no? Teniendo esos datos, ya esta fórmula, pues se consigue el total de sumatoria cuando I vale 1 y es a un grado exponencial. Eso va a hacer que la exponencial al cuadrado de I va a ser igual a I1 al cuadrado más I2 al cuadrado. Así todo esto va a ser al cuadrado y obviamente diferente al 0, ¿no? Pero bien, ahora se nos agrega algo nuevo. Pues una derivada, hacemos otra gráfica. Acá pues tenemos la elipse de esta función de y de f de x igual a x cuadrada más 1, que eso se va a derivar de y de x igual a f de g de alfa, y eso va a ser igual a 2x cuadrada más 1 sobre diferencial de x menos 2x evaluada en x a la cuarta, que eso va a ser igual a 8, igual a la tangente de alfa. Sacamos el inverso de alfa, y eso va a ser igual a la tangente de menos 1 de 8, y eso nos va a dar un resultado de 82.87 a la menos 1. Obteniendo ese valor, aplicamos las reglas de la sumatoria o bien de la derivada, porque aquí la tangente en 0 tiene un ángulo de 0, y aquí están los valores de x0, x4, el ángulo que ya lo obtuvimos, que es 82.87, y aplicamos la regla de la sumatoria, que aquí técnicamente lo vimos en el curso pasado, que incluso en videos anteriores, pues la famosa fórmula de se lo pongo y se lo quito, que técnicamente se aplicó en esto y nos quedó así de la exponencial 2 sobre de la exponencial de 2 a la menos 1 de la derivada parcial de voltaje I menos A de TI menos B sobre diferencial de A, y eso fue gracias a esta fórmula de la diferencial de la cosa más la cosita sobre diferencial W de dw igual a la diferencial de la cosa más sobre diferencial W más diferencial de la cosita sobre diferencial W, eso es igual a la exponencial de 2 a la I, que esos valores pues se hacen 0 porque pues no cumplen, son constantes, e igual este se aplica 0 y este que tenemos aquí de D a pues este mismo, o sea, como lo vuelvo a decir, ¿no? Se lo quito y se lo pongo, ¿no? De esta manera, pues tenemos estos cálculos. Vaya, que eso va a ser, perdón que no se da un poco bien, perdón por el curso. Eso va a ser igual a menos a menos 2 de la exponencial a la sumatoria de TI y menos A total de sumatoria de TI al cuadrado menos B total de sumatoria de TI 1 igual a 0, que eso va a ser igual al total de sumatoria de TI BI menos A TI al cuadrado menos B TI igual a 0, ¿no? Y pues se puede decir que vamos reduciendo términos y en un momento pues estamos igual quitando y poniendo hasta llegar a esta manera de al total el total de la sumatoria de 2 por BI menos A de TDI menos B, todo eso por menos TI. Pues si se dan cuenta, pues el menos 2 de arriba pues lo quitamos y se lo pasamos del otro lado por la derivada, es como exponencial. Bueno, no como exponencial, sino sale como constante, que es menos 2.
ese menos pasa del otro lado, obviamente se vuelve positivo. Ese A se cancela por lo mismo, se cancela por la exponencial, todo eso elevado. Y pues ya obteniendo los datos de lo pasado, pues ya realizando los cálculos, pues esos son los resultados finales que se obtiene. Como vuelvo a reiterar, en esta materia se trata de que los errores sean muy mínimos y sea una exactitud precisa del número. Y bueno, pues esto sería todo de mi parte mía.